se mantiene en 5 grados 7. Como bien ustedes saben, generalmente nuestros noticieros, nuestros resúmenes arrancan con la información que hay respecto de la pandemia, respecto de nuestra vida en la pandemia. Yo le voy a dar una visión muy pesimista y una visión más optimista de lo que pasa, porque las dos son posibles, porque los datos, según como los enfoques, da para ser pesimista y da para ser, por lo menos para hacer preguntas sobre si no hay también habilitada una visión optimista. Cuando digo pesimista, ¿a qué me refiero? A que si yo mirara a la Argentina como miro a otros países, con los datos que uno tiene desde el exterior, es decir, que vos mirás en el cuadro, bueno, cuántos muertos hubo en los últimos días, cómo viene la cantidad de casos, cómo viene la situación, los datos básicos, esos datos básicos, cómo va evolucionando en lo que sería el ordenamiento de países de muertes por millón de habitantes. Vos ves que, insisto, desde afuera, sin meternos en los datos puntuales, más complejos, más sofisticados de lo que estamos viviendo, lo que uno ve es un país muy problematizado, muy golpeado por el coronavirus. Insisto, no la historia completa, sino las últimas 2 semanas, las últimas 3 semanas, el último mes. Bueno, vos tenés un país que tiene todos los días más de 100 fallecidos, hace bastante tiempo, ya hace 10, 12 días, por ahí 15 días, con más de 100 fallecidos. Vos tenés un país que tiene una cantidad de casos enormes, lo mires con la comparación que lo mires, y un creciente ocupación de sus camas de terapia intensiva. Eso hace que vos ves un mundo, por ejemplo, en la etapa de New York Times, de cómo está dibujado el mundo, y Argentina está entre los países rojos. Y no hay muchos países rojos que estén sufriendo lo que está sufriendo la Argentina en este momento. 100 muertos por día. Hay 10 países en el mundo, sostenidos Estados Unidos, sostenido Brasil, sostenido en eso México, sostenido la India, sostenido Sudáfrica, bueno, Perú, que probablemente vaya a camino a ser el país con mayor cantidad de muertos por habitantes, sostenido Bolivia, Bolivia me parece un poquito menos, Colombia en ese nivel, y Argentina, y no mucho más en el mundo. Con lo cual, insisto, visto de afuera, a ver cómo le va al mundo en estos últimos 20 días, la Argentina está entre los países más afectados, muy lejos de los de Estados Unidos, Brasil y México, pero claramente entre los más afectados. Ahora, entonces vos decís, bueno, y en ese contexto, ¿qué es lo optimista que tenés para decir? Bueno, varias cosas. Primero, algo que nosotros venimos diciendo hace rato, en realidad no venimos diciendo, venimos haciéndonos eco de la mirada que está dando el gobierno de la ciudad y que ahora parece bastante confirmada en los datos que hay. Lo que vos veas, ayer hubo 1000 casos de nuevo, y eso es el promedio estable del último mes y pico. Recordá que ayer yo te decía hubo 700, es verdad que fue feriado, es verdad que fue fin de semana largo, pero hubo feriados y fines de semana largo y no hubo 700 casos en los últimos 2 meses, y llegó a 1400 en un momento. Un día de semana común era habitual tener entre 1200 y 1400, y ayer hubo 1000. Con el agregado de que no baja, digamos que la positividad está en el piso en bastantes semanas. Estaba viendo recién el dato de 31%. La positividad en la ciudad en un momento llegó a 45, 46%, con lo cual eso también, ¿qué quiere decir? Que están sosteniendo la cantidad de test, pero está bajando la cantidad de casos. Y entonces en ese contexto baja la positividad. Por donde lo veas, los datos son estables o alentadores. Por ejemplo, camas de terapia intensiva. Camas de terapia intensiva llegó a 310 en el sector público, ¿no? Y ahora están informando 281, o sea, un 10% menos de camas de terapia intensiva ocupadas, y es mucho más fuerte la caída de internados leves o internados en camas moderadas. O sea, en cada uno de los registros que vos tenés de la ciudad, vos tenés estabilidad o caída, y la verdad que es sostenido en el tiempo. Inclusive el mapa de ella, me pongo recontra fino, de casos por día de hisopado, muestra también que era lo último que quedaba, un piquito hace 10 días, hace el fin de semana pasada de 3 días que estuvo muy alto, pero después le quitas ese pico y es una bajada sostenida en los últimos 15, 20 días. O sea, no hay ningún elemento para que pueda discutir, me parece que pueda discutir en este punto, por ahí de repente hay sorpresas, lo que está pasando en la ciudad de mayor serenidad, o haber dicho de esta manera, de que se aleje el escenario de Trump
trauma, es decir, todo desbordado, gente que no se puede atender, etcétera. De repente en algunos hospitales esto pasa, no estoy diciendo que no, y de repente uno está contando que la cantidad de camas de terapia intensiva no hay tanto margen porque lo extra no son camas exactas de terapia intensiva, sino shock rooms o salas de emergencia, pero aún así las camas de terapia intensiva del sector público aparecen bajando y bajando de manera bastante sostenida y bastante fuerte. Entonces, todo eso en términos de lo que pasa en la ciudad, que encima uno le tiene que agregar una visión de alguna manera optimista, porque esto está conviviendo con un proceso paulatino, pero muy fuerte de apertura. Es decir, lo que nosotros venimos diciendo, la gente está en la calle, la gente se está mezclando, la gente está en las plazas, la gente está en los parques, viene pasando no de este fin de semana, de hace rato, y sin embargo los números caen. Esto hace que en la ciudad, por lo menos, se vayan convenciendo de que hay un proceso de inmunización que no registran los test o que no está registrado y que el virus no tiene mucho lugar para ir desarrollándose, por lo menos muy fuertemente. No es que no haya casos, no es que no haya enfermos, no es que no haya muertos. De hecho los hay y hay muchos, y es muy alto, pero tiene un techo de desarrollo. Y en ese sentido, vos ves, por ejemplo, dicen que en los próximos días van a abrir la estación, los negocios de la estación de transbordo de Once. Anda a Once en un ratito, vas a ver lo que es. Es, como decían los viejos, un aquelarre. Es un quilombo, la verdad que están todos mezclados, como siempre, con los panteros en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ayer pasé por ahí. El barbijo, no sé de qué lo usan. Hay un 10% que cubre la nariz. Después, la mayoría está o de la nariz para abajo con el naso asomado, ¿viste? Eso, por el barbijo, que vos decís, alejate de mí, por favor, no te me acerques, o directamente colgando el cuello. Y hay clientes que van, una romería de gente dando vueltas, y los números no suben. Entonces, hay ahí algo que pasa que es muy interesante y que empieza a pasar, agregar un poco más de optimismo en el conurbano, no en todo el conurbano, en el primer cordón del conurbano, y sobre todo en la zona sur y en la norte más que en el oeste. Quiero decir, partidos como Avellaneda, Quilmes, Lanús, San Isidro, Vicente López, 3 de febrero, San Martín, empiezan a ver ya en los últimos 15 días una estabilidad en la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos. Y entonces, si el primer cordón se empieza a tranquilizar y logra superar la pelea en términos del aparato sanitario conteniendo eso, vas a tener después otros sectores de la provincia de Buenos Aires menos poblados, con menos hacinamientos, donde el desafío va a seguir siendo fuerte, pero ya habiéndose aliviado zonas muy importantes como la capital o el primer cordón, de repente tenés espacio para contener el segundo y tercer cordón. De repente, digo, son preguntas, como nos hacíamos preguntas de la ciudad hace un tiempo, y nos seguimos haciendo preguntas, nos empezamos a hacer preguntas sobre el primer cordón, pero pareciera haber un desplazamiento geográfico donde, a ver, sobre todo la imagen del drama, no la imagen de que vos te contagies o no, porque vos por ahí hay menos posibilidades que te contagies, pero hay la imagen de esa historia de la gente no pudiendo atenderse en los hospitales, la gente abarrotando los cementerios y no pudiendo, pareciera que eso pareciera tocar madera, cruzar los dedos, no pases por debajo de la escalera, como decía Serrat, parecía que eso empieza a tranquilizarse un poquito. En ese contexto se abren más cosas en la ciudad. En la ciudad, ustedes saben que en estos días empiezan los deportes individuales. Me daba risa porque cada cual atiende un público, es respetable esto, pero lo lejano que me resulta que en el portal de La Nación, en la tapa, haya una foto de golfistas diciendo el alivio de volver a jugar al golf. Deben ser 30 tipos, o por ahí son 2.000 tipos, pero es para un nicho recontra nicho. Otra gente tendrá alivio de volver a jugar al pádel o al tenis o a tantos deportes, o antes a correr, tantos deportes que ahora de repente empiezan a estar habilitados. Más negocios se van a abrir en la avenida Avellaneda, en los centros de transbordo, en distintas avenidas que no estaban abiertos. Y atención, porque la gran apuesta de la ciudad para principios de septiembre es que abran los bares y los restaurantes. Es decir, que empieza a haber, vas a ver andar por la calle y ya no es alguna aglomeración de gente tomándose un cafecito en la puerta frente a una ventana, sino mesas en las calles, en bares y en restaurantes, lo que va, la verdad que lo digo y me da cierta emoción, no puedo reprimir cierta piel de gallina, porque soy muy de ir a bares, de que de repente, después de 6 meses, los bares, yo vivo en Palermo, donde está lleno de bares, y empezar a ver gente sentada, no sé si me animaría a sentarme,
por ahí sí, por ahí no tengo idea, y supongo que al principio dudaré y al final no voy a poder resistir la tentación, pero digo con cierta emoción la idea de que de repente empiecen a volver los bares y los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. Yo miraba hoy en el sitio de Instagram de Rodríguez Larreta y es muy interesante ver lo que le piden, porque él pone y hace anuncios. Y dicen gimnasios, allá y en otras provincias, y puede ser con protocolo, Horacio, restaurantes, Horacio, los gastronómicos estamos desesperados, y así le piden y le piden y le piden. Bueno, en ese contexto hay algunos elementos que son muy dramáticos, y yo voy a poner al aire ahora el audio de una enfermera de un hospital de la localidad de San Pedro de Jujuy, donde vestida así como un astronauta, cuenta lo desesperada que está. Escúchala. En este momento me encuentro sola, con 9 pacientes, no hay oxígeno y el director dice que todo está bien. La mayoría de mis compañeros ya está enferma y a nadie le interesa nada y nadie hace nada. No hay oxígeno, no hay nada. Bueno, eso que estaba contando esta enfermera, nosotros lo hablamos hace un rato con un médico ginecólogo que se llama Carlos Gaspar, también de ese hospital, diciendo es efectivamente así. A diferencia de lo que pasa con los hospitales de Buenos Aires, y es un poco de vida real sobre las diferentes Argentinas que existen, a diferencia de lo que pasa en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, donde el oxígeno se provee de una manera central, en los hospitales de Jujuy lo que acercan son tubos de oxígeno, y no alcanzan. Pero inclusive en la capital, viste cuando dice ampliación de cama no es solamente cama, respirador, médico, también es camisolín, barbijo, también es oxígeno. Y si vos tenés oxígeno central, pero imagino que incluso en la ciudad, si tuvieras que abrir más camas de terapia intensiva, vos podrías proveer tubos de oxígeno y tendrías más acceso a ellos. Bueno, Jujuy es otra situación, y la situación de falta de oxígeno, de falta de intensivistas, de falta de médicos, muestra una provincia realmente desbordada. Carlos Gaspar nos decía, nosotros tenemos 140 muertos, además de esos 140 muertos, 120 son los últimos 15 días, es decir, es un desastre lo que está pasando en Jujuy. Nos contaba que en algunos distritos, en Libertador, General San Martín, en San Pedro, en la zona del Ingenio Ledesma, también creo que es Libertador, General San Martín, algunas familias tuvieron que enterrar a sus parientes fallecidos ellos mismos porque estaban desbordados los cementerios. Nos contaba que había gente que había muerto en sus casas y no en hospitales, o sea que ahí se están produciendo escenas de desborde bastante parecidas a las que uno recibía de Europa. Por supuesto que a nivel nacional esos números no impactan tanto porque son mucho menos gente, pero si tuviera que decir, en el panorama de hoy no puede faltar Jujuy, definitivamente no puede faltar Jujuy. Decía, para cerrar, ayer hubo datos de fallecidos, 230, que es una cifra enorme, pero que compensa los datos del fin de semana y deja otra vez los fallecidos ya a nivel nacional, en una estabilidad de 10 días más o menos, ojalá no crezca, y los casos, si no me equivoco, en 6.000, hoy se me escapó, te voy a decir 6.800, que también, dado que venimos un fin de semana largo y que el pico había sido de 7.500, no pareciera ser que está superando lo anterior, con lo cual también mucha gente se está preguntando, ¿no será que esa estabilidad, dado los cambios geográficos que hay en el desarrollo del coronavirus, no empieza a manifestarse también a nivel nacional? Yami, me estás haciendo señas, sí, si es de algo. Porque hay una novedad de último momento y tiene que ver con la madre de Horacio Rodríguez Larreta, que dio positivo y está internada. La mujer tiene 80 años y ahora, está saliendo en todos los medios justamente esta noticia. Vos sabés que ayer yo tuve un diálogo en off con él y hablamos de nuestras respectivas madres, justamente. Y él me decía, mi mamá se mueve por el barrio, porque en su vida, si no, se muere de tristeza. Nada, está pasando. Yo, a ver, cuando escucho una noticia de estas, lo que pienso es, a mí, cuando cuento la visión optimista que hay, me obligo a decir, ojo con lo individual. Una cosa es la visión optimista general y otra cosa es decir, esto no me va a contagiar, porque yo quedé grabado por el caso de Nora Bar, que se cuidó todo lo que pudo cuidarse y sin embargo se contagió. Con lo cual, dicen, las marchas no contagian, las salidas no contagian. El riesgo está, cuidarse es importante, aun cuando te cuidas muchísimo, el riesgo está, y ahí vamos viendo, así que nada, cuídense y cuídense.
A ver, el segundo tema son las repercusiones de la marcha. Yo le voy a decir la verdad, no me interesa mucho este tema. Lo voy a contar porque lo tengo que contar. Pero qué dice cada uno de la marcha es tan previsible y tan caricaturesco por momento y tan poco interesante en su falta de matices que bueno, es lo que hay, que va a ser. Pero entonces lo recorremos muy rápido. Aníbal Fernández dijo que son un grupo de locos. Básicamente lo dijo acá en Pasaron Cosas con Aleberco, escuchalo. Me parece que es una enorme sesión psiquiátrica que habría que prestarle atención en cada uno de sus aspectos, porque todos aquellos que queremos más o menos tratar de encontrar respuestas o contenido a cualquiera de las manifestaciones, sean con 20 personas o sea con mucha gente, lo primero que hace uno es rascar un poquito para ver qué hay debajo, y debajo no hay nada. Son 40, bueno, está 50, Aníbal Fernández diciendo que es una cuestión psiquiátrica. Pablo Moyano dijo que es vomitivo y lo dijo de esta manera. Viendo, ¿no? las imágenes, creo que nos pasó todo lo mismo, ¿no? Algo vomitivo, las expresiones, no de odio hacia los trabajadores, hacia los dirigentes, hacia el periodismo, fundamentalmente, de una derecha que todavía está atrapada. La verdad que bueno, es lo mismo, ¿no? Cada vez que el gobierno pasa un proyecto, el otro dijo que es vomitivo. Juan Grabois pidió que en estos casos se debe aplicar la ley, que me parece que es un acercamiento que yo, en principio, creo que el gobierno se metería un quilombo si aplicara la ley, pero en otros países se ha hecho. De hecho, en España, el otro día hubo una manifestación en contra del barbijo, de gente toda junta sin barbijo, y anunciaron que le van a aplicar multas y que lo van a reconocer por su cara. Grabois lo dijo de esta manera, escuchá. Creo que la libertad de expresión y el derecho a la protesta está por encima del derecho a la libre circulación. La salud pública es un bien muy superior a hacer este tipo de cosas en un momento donde es obligatorio no hacerla. Entonces, acá lo que hay que hacer es aplicar la autoridad, y aplicar la autoridad sin represión. Por ejemplo, penalizando económicamente a quienes están haciendo una cosa de estas características, poniendo en riesgo no la circulación, la salud y la vida del resto de los argentinos. Bueno, ahí está Juan Grabois. From the other side of the world, o sea, del otro lado del mundo, Mauricio Macri, o sea, desde Europa. Hoy decía Jairo, en uno de los casos ¿cómo era? De animémonos y vayan más grandes de la historia. Uno de los casos de animémonos y vayan más grandes de la historia, es decir, él desde Europa, era obvio que Macri estaba detrás de esto, Patricia Bullrich es Macri, Esteban Bullrich es Macri, y Fernando Iglesias es Macri, es claramente la línea dura de Cambiemos, y Macri estaba detrás de esto, porque además había impulsado las otras dos manifestaciones que hubo. Desde Europa dijo que estaba orgulloso de la dignidad de los argentinos que salieron a marchar por la patria. Vení vos, macho, y mezclate con la gente cuando el coronavirus está dando vueltas, en lugar de enviarla, agregaría yo. Elisa Carrió puso un tuit donde mostró un muñeco que parece que es la República. Signifique eso lo que signifique, andás a ver qué interpretación da de la República de Elisa Carrió. Hay momentos que se parece a la mía y hay momentos que definitivamente no. Por ejemplo, cuando avalaba la detención de personas sin condena previa, pero en cualquier caso dijo, gracias, la República está viva. Y Mario Negri dijo que si el gobierno no frena con la reforma judicial, él huele una 125, o sea que viene un conflicto como el del 2008. El gobierno avanza con la reforma judicial de cualquier manera, y me parece que simplemente quiero hacer simplemente un registro de percepciones. Alguna gente está convencida de que la marcha fue una cosa impactante, imponente y que expresó la opinión de la sociedad. Y que si el gobierno no escucha, no está escuchando la sociedad. Otra gente cree que la marcha no fue significativa, fue un grupo de locos vomitivos o alguna variante de eso, una minoría de derecha oligárquica, ridícula, que no sabe qué es lo que tiene que pedir, que no entiende de qué habla y que están manipulados por los medios de comunicación, pero son poquitos y no hay que darle pelota. Yo no tengo idea, me doy cuenta que hay mucha expresión de deseos en eso. El tipo que está del lado del gobierno quiere que eso sea un grupo de locos
motivos. Y el tipo que está muy en contra del gobierno quiere que eso sea una manifestación masiva e incontrolable. No me parece que la verdad está de ninguno de los lados, me parece que fue hace muy poco, además que dinámico esto, y no tengo idea qué significa. Creo que hay mucha gente que tiene miedo a este gobierno. ¿Por qué? Por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque merece que le tengan miedo y que esa marcha exprese a esa gente. Y esa gente está expresada en un 40% que votó a Macri. En su momento, o esos 300.000 personas que lo acompañaron en el último acto, yo no lo subestimaría, tampoco lo agrandaría. La vida sigue y en todo caso la pelea está para el gobierno en gobernar bien y no en otra cosa. Está citado indagatoria a Pablo Moyano por la causa de las barras bravas. Le pediría a Gustavo que explique una cosa de estas, pero está hablando por teléfono en este momento. No tiene idea de qué estoy diciendo yo. ¿Entendés lo que es lo impresentable de este programa? En cualquier caso, en un ratito hablaremos de eso. Y me falta un tema que me quedó pendiente del coronavirus, que el gobierno ayer anunció que en las vacaciones vamos a poder ir a la costa. Con recontra protocolo, lo que sea, reserva que yo, pero que la costa va a abrir. Era muy difícil pensar, como dijo el gobierno de la provincia en su momento, que no iba a suceder eso, y me parece que es bastante razonable que veamos de qué manera se hace. Además me parece que si uno mira estos datos, por lo menos en términos de desafío sanitario, no de problema, pero desafío sanitario, para enero el tema va a estar mucho más tranquilo, me parece. Yo sigo, inclusive quiero agregar una cosa más, antes de darle pie a Jairo, que está auspiciado por nuestros amigos de Garantizar, por supuesto, porque es un tipo muy importante. Decía, ¿qué iba a decir yo? De esto antes de dar pie a Jairo. ¿Algo de la temporada? No, ¿qué estabas diciendo? No sé, de la temporada, no sé, no importa. Me desvío con un chiste. Así que ahora sí, nos metemos en los datos, en los números de la economía que están auspiciados por nuestros amigos de Garantizar. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. 4,5% el aumento promedio de las naftas y el gasoil de YPF en todo el país, que ya rige desde anoche. No vayas corriendo desesperado a cargar porque ya aumentó a las 0 de esta jornada. Como te decía, ese aumento es en promedio y vos sabés que en los promedios se ahogan los petizos, así que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores los aumentos se arriman al 7%. Mira, en precios subió 3 pesos la Super a 56,68 acá en la ciudad de Buenos Aires y 3,50 la Infinia a 65,39. Después de YPF tenés que saber que van a venir los aumentos en el resto de las empresas que con el petróleo hacen la nafta. ¿Por qué? Porque YPF tiene el 55% del share y marca el rumbo de cómo se mueven los mercados. Anotá esta palabra que te voy a decir ahora. Esto es parte de un sendero de aumentos, dado que según con quien hables hay un atraso en los precios de los surtidores respecto de lo que ya vienen subiendo el dólar y se recuperó el precio del petróleo a nivel internacional de hasta 15%. El objetivo, lo dice YPF, es dar señales de precio. Así le hablan a los inversores, básicamente para que la inversión de YPF y el resto del sector no se pinche más. En un contexto donde no hay casi equipo de perforación laburando en el país, la apuesta es apuntar a repuntar esa producción, a mejorar la producción para 2021. Así no hay que importar y gastar verdes que, como te contamos siempre, escasean, no sobran y todos los quieren. Dale. 3,5% inflación mayorista de julio, tiene que ver con el tema 1, si están prestando atención, dato que anticipa una mayor calentura en la inflación minorista, la de las góndolas de este mes de agosto. 12% aumentó el ítem de petróleo, crudo y gas dentro de la medición de los precios previo a llegar al consumidor. Las proyecciones justamente con aumentos previstos de internet, celulares y harina son de que el índice de precios al consumidor en agosto rondaría entre 2,5 y 3% según quien mida. Veremos. 4.622 cuentas fueron bloqueadas por el Banco Central y no pueden operar por posibles fraudes con el dólar. Atenti. Mientras sigue el análisis día a día de cómo se mueven las reservas y del futuro del dólar ahorro, ayer el Banco Central le prohibió operar a más de 4.600 cuentas. Te decía que son, escucha, presuntos coleros digitales. Prestaban sus quits para comprar dólares y los transferían a cambio de una comisión a distintas cuevas. Acordate que por eso, si hoy compras divisas y haces
una transferencia desde tu cuenta en dólares, está todo bien. Pero a partir de la segunda transferencia que hagas desde tu cuenta en dólares, vos que me estás mirando, sabé que te pones en el radar del Banco Central y te vas a tener que explicar qué pasa que estás haciendo más de una transferencia en tu cuenta en dólares. Ayer, con un mayor aumento del dólar mayorista que estuvo arriba de los 73 pesos y con el dólar ahorro oficial más el 30 ya en 101 mangos, el Banco Central aprovechó un mercado chiquito y compró 30 palos para las reservas, también aprovechando que es 18 del mes y esa horda de compra verdes de principio de mes ya quedó atrás. Veremos cómo sigue la cosa. Palma, cerra vos o va Ernesto o como quieran. Quiero darle pie a Gustavo porque cuando vos viste lo que me pasa, ¿no? Hoy Longoni no me saluda, eso pasa. Después yo hago un resumen que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, y si de alguna persona me interesa que lo escuche, es Gustavo. ¿Qué hace Gustavo cuando yo hago hoy? No siempre, porque a veces me escucha, es de los que más me escucha, porque ya con Yami y con Tamara me renuncié, ¿viste? Ya sé que no me escucha. Entonces Gustavo habla por teléfono, y yo quería que hablara del pedido de indagatoria a Pablo Moyano. Y hablaba por teléfono, dije, ahora Gustavo, ni se enteró que pasó eso. No, porque estaba tratando de recomponer tu relación con Longoni, estaba hablando con él para que que la sangre no llegue al río o que por lo pronto el agua no llegue otra vez al humedal y podamos salvar esa relación. Pero sí te puedo hablar porque justamente estaba hablando con alguien de la justicia sobre... A ver, digamos, la noticia es que le pidieron el indagatorio, o sea, lo citaron como imputado a Pablo Moyano en el caso de Barras Bravas Independiente. Decime, Gus. No, lo citaron como indagatoria para este viernes 11:30 de la mañana. Recordemos, esto viene atado a lo que yo te conté hace un par de semanas, que era que la Cámara había decidido que todo el trabajo que se había hecho en la Fiscalía Especial de Lomas de Zamora estaba validado y que era lógico y había que elevar a juicio la causa por asociación ilícita independiente. Para quienes no lo recuerdan, porque esto comenzó en 2017, es una causa en la cual se instruye que Pablo Moyano, como jefe de Independiente, también era jefe de una asociación ilícita junto al jefe de la barra, que era Pablo Bebote Álvarez. La primera parte de la causa ya se fue para elevación a juicio y solo faltaba resolver la cuestión de Moyano, de Pablo Moyano, porque recordarán ustedes que allá por 2017 el juez Carzoglio había validado todo lo que se había hecho, salvo sobre la cuestión Pablo Moyano, a quien le habían rechazado además un pedido de detención. Todo el resto de la gente que estaba metido en esa causa había sido detenida. Bueno, la causa tuvo muchos trámites que fuimos contando en estos años aquí en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos. Hace 2 semanas la Cámara le dijo a la jueza Brenda Madrid, todo lo que hizo la Fiscalía, yo lo valido, para nosotros hay semiplena prueba, esto se tiene que convertir en un debate oral, mande a juicio a todos. Esos todos eran todos los barrabravas y muchos dirigentes independientes, entre ellos Yoyo Maldonado, tesorero de Camioneros, secretario general de Independiente, que ya están pedidos en su elevación a juicio. Faltaba resolver la situación de Pablo Moyano. ¿Qué juicio que va a ser ese? ¿Tiene fecha? No, porque todavía falta resolver la situación, por ejemplo, de Pablo Moyano. Cuando vuelve todo, el fiscal Escalera dice, bueno, esto es lo que yo estaba esperando, que la Cámara dijera que yo había trabajado bien para ir sobre Pablo Moyano, porque qué necesidad tenía yo de avanzar sobre Moyano si la Cámara después me nulificaba todo el resto. Cuando la Cámara dice, está todo ok, acá hay semiplena prueba de que hubo una organización entre barra, dirigentes, empresarios, todo, manden todo esto a juicio, van a juicio todos los otros y falta resolver la situación de Pablo Moyano. Entonces Escalera dice, ahora con la banca de la Cámara, yo lo que hago es cito a indagatoria a Moyano para este viernes 11:30 de la mañana, que no será en forma presencial porque por la pandemia todo este tipo de declaraciones se están haciendo vía Zoom, en este caso la justicia no utiliza Zoom como utilizamos nosotros, pero bueno, vía telemática, y lo citó para el viernes 11:30 de la mañana. Después de la declaración indagatoria de Moyano, que obviamente se puede negar a declarar, puede
meter, ya ayer su abogado Daniel Germanos a última hora metió una denuncia contra el fiscal Escalera en la UFI 11, diciendo que hay animosidad, tratando de recusarlo para tratar de frustrar esta indagatoria que está, insisto, prevista para este viernes. Lo que yo tengo confirmado es que el viernes se hace la indagatoria y en no más de 2 semanas, conteste Moyano, no conteste Moyano, pase lo que pase, el fiscal Escalera va a pedir la elevación a juicio de Moyano a la jueza Brenda Madrid, que es la jueza que tomó la causa después que fue separado el juez Carsolio. Y la pregunta del millón que harán todos es, teniendo en cuenta la relación que hoy tiene Moyano con el gobierno, la relación que hoy parece haber alambrado Pablo Moyano, sobre todo con algunas organizaciones que están cercanas al gobierno, ¿qué va a hacer la jueza Brenda Madrid? Y la verdad es que la prueba fue validada todo por cámara. Yo no le veo, te soy sincero, no le veo mucho espacio para que diga, y no, todo el resto está ok, todos los otros fueron elevados a juicio, pero sobre Pablo Moyano no tengo ni siquiera indicios y lo sobreseo. Yo no le veo esa opción, hay que esperar. El viernes 11:30 de la mañana es la indagatoria, veremos si finalmente Pablo Moyano se presenta. Lo que estaba chequeando mientras vos estabas haciendo el resumen, era si había acusado electrónicamente recibo la defensa de Pablo Moyano, llevada adelante por Daniel Germanos, y todavía no acusó recibo electrónico, que bueno, puede ser una chicana para tratar de estirar los tiempos de la indagatoria. Lo cierto es que la indagatoria está fijada para las 11:30 de la mañana. Yo lo que te quiero decir es que ayer, cuando vos estabas en Intratable, ¿sabés qué estaba haciendo tu mujer? ¿Mi mujer? Mira, puede estar, a ver, puede haber 3 cosas. Te las voy a enumerar y vos decime cuál de ellas. 1, estar con Hernán Drago, que la considera más linda que Alejandra Maglietti. Yo de cualquier manera pedí que cuando termine el tema de la pandemia hagamos una especie de swinger, porque yo también comería Doritos. 2, estaría hablando con mis hijos sobre la problemática de la vida eterna. ¿No? Y 3, porque los hijos a la edad de tus hijos ya no escuchan a las madres. Bueno, los padres tampoco. Y 3, estaría muy atenta a las decisiones de la mesa directiva de la Primera Nacional, que han determinado un bochorno que involucra a Ferro, sabiendo de mi pasión por Ferro. ¿Cuál de esas 3 es? Estaba escuchando una entrevista que yo le estaba haciendo a Adriana Varela en Instagram. Lo lamento mucho, lo siento, pero no te estaba escuchando a vos, no estaba con Ferro, estaba conmigo. ¿Qué va a hacer? Bueno, está bien. Yo te voy a decir, si me va a ser infiel con alguien, prefiero que sea con vos, Ernesto. Que soy sanito. Sí, sos sanito, que además me dijiste uno arriba, otro abajo, nada de cosas raras que después me venga a pedir a mí. Claro, ese es el tema. Ese tema es muy Claro, clave. que no te abra un abanico donde después tengas que jugarte la voz. Claro. Le mandamos un beso a Laura, que por ahí con suerte está escuchando por Yami, por la operación de Balma, por Jairo, por mí, obviamente no por el marido, que ya no nos escucha, ni los hijos, ni las esposas. Vos viste cómo es. 9:15 de la mañana.